Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a abordar el tema evolución jurídica del derecho ambiental internacional. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca toda la evolución jurídica del derecho ambiental internacional, aplicando este conocimiento al caso concreto. Entonces abordaremos este tema y haremos una introducción. Hoy en día no parece haber ninguna duda sobre la existencia de esta rama del derecho. Tampoco es un secreto que la complejidad de los daños ambientales, así como de sus circunstancias, nos obligan a formular nuevas leyes y principios para tratar esta realidad. Sin embargo, de lo anotado, su autonomía no ha sido suficientemente debatida. Últimamente hemos sido testigos de una proliferación de normas o principios que podemos llamar ambientales, emanadas de los diferentes niveles de organización política, sea internacional, comunitario, nacional, regional, provincial e incluso municipal. Desde tiempos remotos el hombre ha sido considerado centro y destinatario de la norma coercitiva. Este concepto en el tema ambiental se ha ido ampliando, especialmente con la Constitución del 2008, la cual otorga derechos a la naturaleza, cambiando en cierta medida la visión generalizada del cuidado del ambiente, de los ecosistemas y sobre todo el daño ambiental y su responsabilidad, que en nuestra Constitución es objetiva. Sin embargo, para llegar a esta nueva concepción de los derechos de la naturaleza plasmados en nuestra Constitución, tuvieron que pasar muchas circunstancias como desastres, controversias, convenciones, tratados, protocolos, etcétera, especialmente a nivel internacional, que han sido la base para la creación de principios internacionales a nivel ambiental y que sin su concurrencia no se estaría actualmente hablando de un derecho ambiental. Acerca de la evolución histórica del derecho ambiental, existen diversidad de criterios de los tratadistas. Así, hay quienes sostienen que algunos textos religiosos y de creencia ética fueron los primeros en motivar el surgimiento de opiniones y principios a favor de la protección ambiental. El tratadista Felipe Sanz, en su obra principal The International Environmental, sostiene que el derecho ambiental internacional ha pasado por tres etapas o periodos: tradicional, moderno y posmoderno. La primera hasta cerca de 1970, subdividida en periodos pre-1945 y post-1945, antes de la Conferencia de Estocolmo en 1972. La segunda desde la Conferencia de Estocolmo hasta la Conferencia de Río en 1992 y la tercera desde la Conferencia de Río 92 hasta la actualidad. Sin embargo, la gran mayoría de la comunidad internacional ha acogido la división realizada por Felipe Sanz, pero agregando una etapa anterior que va desde el siglo XIX hasta la creación de la ONU en 1945. Hablaremos de la reseña histórica de del derecho internacional ambiental. Desde el siglo XIX hasta 1945, el avance del derecho ambiental ha estado ligado al avance que experimentaba el derecho internacional en la primera mitad del siglo XIX, con los primeros acuerdos sobre la protección de la pesca y determinadas especies animales y plantas. Estos acuerdos estaban focalizados en la conservación de vida silvestre, a la protección de determinados ríos y mares, ligado a la realización de estudios científicos sobre la erosión y deforestación, pero estos primeros pasos tenían un carácter antropocéntrico y eran más románticos que motivados por un sentido ecológico.
se inclinaban más a las necesidades económicas y materiales del hombre antes que al verdadero propósito de salvaguardar pese a la naturaleza. Bajo esta visión se realizó la Convención para la Protección de Aves Útiles para la Agricultura de 1902, a la cual se le considera como la primera reunión multilateral internacional en materia ambiental. Realizada en París el 19 de marzo, a esta reunión acudieron 12 estados europeos, los mismos que establecieron la absoluta protección de ciertas aves principalmente insectívoras, que eran de gran ayuda para la agricultura, por lo que se prohibía su caza, captura, la destrucción de sus nidos y sitios de reproducción. Como se puede ver, era una concepción completamente dirigida a preservar la agricultura como medio de subsistencia del hombre. En mayo 19 de 1900 se realiza en Londres una convención destinada a asegurar la conservación de las especies animales que viven en estado salvaje en África, con el fin de restringir la caza, el comercio de pieles y tráfico de marfil en las colonias africanas. Este tratado fue reemplazado en 1933 por la Convención relativa a la preservación de la flora y fauna en su estado natural, realizada en Londres el 8 de noviembre del mismo año, la cual fue reemplazada por la Convención Africana sobre la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, realizada en Argel el 15 de septiembre de 1968, también llamada Convención de Argel. Debido a la preocupación que provocaba la contaminación de la agua fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, se creó el Tratado de Agua Fronteriza el 11 de enero de 1909, cuya misión principal fue solucionar los temas relativos a las aguas que separan a estos países. En el mismo año, pero esta vez en Europa, en la ciudad de París, se reúne el Congreso Internacional para la Protección de la Naturaleza, que se le considera como el primer esfuerzo por crear un organismo internacional en materia ambiental. Posteriormente, en la ciudad de Berna, en el año de 1913, con el concurso de 13 países, se firma el acta de fundación del Comité Consultivo para la Protección Internacional de la Naturaleza, que tenía como funciones recolectar, clasificar y publicar toda la información que tenga relación a la protección del ambiente. Sin embargo, su existencia se vio truncada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Desde 1945 hasta Estocolmo en 1972, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1945 se crearon algunas agencias adjuntas a este organismo, aunque ninguna de ellas se encargó específicamente del tema ambiental. Los principios de la nueva organización fueron adscritos a algunas de sus agencias, como la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO, por sus siglas en inglés, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, que es el antecedente para la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Estas organizaciones no trataban del tema ambiental de una manera explícita, pero adoptaban ciertas medidas para la conservación de recursos naturales agotables, los cuales se les consideraba como excepciones a las reglas de libre comercio reinantes. La jurisprudencia. En estos años existen dos fallos arbitrales que para la materia ambiental son de gran importancia: el caso Lac-Lanov y el caso Corfu-Chanel. El caso Lac-Lanov, este caso por acuerdo de las partes se dilucidó en la Corte Internacional de Justicia entre los países de Reino Unido y Albania, cuyo origen se dio por el choque de dos destructores británicos contra minas marinas ubicadas en aguas albanesas. La Corte decidió que ningún Estado puede utilizar su territorio en contra o menoscabando los derechos de otro Estado,
De igual manera quedó suelta la pregunta de que si la Corte era competente para establecer una indemnización y fijar una cuantía. La Corte contestó afirmativamente y de esta manera, mediante una providencia especial, dispuso a las partes que presenten sus opiniones sobre este tema. El caso Torrey Canyon nace el encallamiento del superpetrolero Torrey Canyon y el posterior derrame de 119 toneladas de petróleo que llevaba de carga ocurrido en Cornwall, Inglaterra, en marzo de 1967. Este accidente generó irreparables daños ambientales en las costas de Inglaterra, Francia y Bélgica. Este desastre sirvió para que la Asamblea General de las Naciones Unidas reaccione y promulgue la Resolución 2398 de 1968, por la cual se convoca a la Conferencia Mundial sobre Medio Humano en Estocolmo de 1972, acogiendo la recomendación que hizo Suecia sobre la preocupación que causa el deterioro del ambiente humano y la conveniencia de convocar a una conferencia mundial sobre este tema. Hablaremos ahora sobre la responsabilidad internacional ambiental. Estos elementos han sido confirmados por la práctica de los estados, la jurisprudencia y la doctrina como requisitos esenciales para el nacimiento de la responsabilidad internacional. No se incluye el daño como elemento constitutivo independiente, a juicio del relator especial Roberto Ago, ya que está contenida en las reglas primarias y no en las secundarias relativas a la responsabilidad del Estado. Por tanto, el elemento daño estará implícito en el primer elemento constitutivo. Por su parte, Jiménez de Arrechega, comentando el informe del proyecto, establece: el daño no forma parte de las reglas primarias, está vinculado con las reglas secundarias de responsabilidad del Estado, puesto que se refiere a su implementación en el plano diplomático y judicial. El requisito del daño es en realidad una expresión de un principio jurídico fundamental que prescribe que nadie tiene acción sin un interés de carácter jurídico. El daño sufrido por un Estado es siempre el elemento que autoriza a un Estado en particular a formular una reclamación contra otro y a pedir reparación. Esta última postura tiene un fuerte apoyo en la doctrina. Es difícil pensar en las modalidades de la reparación internacional sin hacer referencia al daño. Así, la determinación de la forma de reparar dependerá del tiempo del daño y de los bienes dañados. De no ser el daño un elemento constitutivo, la base para la determinación de las sanciones sería inexistente. Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos. Al lado de la responsabilidad de hechos ilícitos, en los últimos años se ha planteado en un proyecto distinto la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales por actos no prohibidos por el derecho internacional. La Comisión de Derecho Internacional se centró en un principio en las actividades que surgen dentro de la jurisdicción de un Estado y que son susceptibles de causar un daño más allá de las fronteras de dicho Estado. Este régimen de responsabilidad puede considerarse excepcionalmente en el sentido de que solo se origina cuando las actividades lícitas se realizan son riesgosas. Debe tenerse en cuenta que la característica de esas actividades es que por más rigurosas que sean las normas de precaución y de seguridad, no deja de existir la posibilidad de ocasionar daños graves. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la evolución jurídica del derecho ambiental internacional, a su reseña histórica y a la responsabilidad internacional ambiental. Muy buenos días.